Hermanos, muy buen día. Espero que estén teniendo un buen día de reposo. Gracias por estar en nuestra clase de la escuela dominical. Y esta semana nos tocó estudiar en Ven Sígueme, tercer Nefi, los capítulos del 1 al 7. Y antes de empezar, quisiera que iniciáramos con una oración. Hermano Rancés, ¿nos ayuda con la primera oración? Sí, claro que sí. Gracias. Nuestro Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias por la vida que nos das, gracias porque estar reunidos para poder tener esta clase de Ven Sígueme, para poder instruirnos unos a otros y poder seguir adquiriendo conocimiento de las Escrituras. Ayúdanos a seguir aprendiendo de los profetas antiguos y por medio del Espíritu que podamos recibir en nuestra mente y en nuestro corazón lo que tú deseas para nosotros. Bendícenos con quietud, con paciencia para poder entender los principios y vivirlos, y estas cosas te agradecemos y te las pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Muy bien, y antes de que empecemos y entremos en tema, me gustaría que uno de ustedes nos nos diera un breve contexto de lo que se habla en estas escrituras o de lo que estudió durante esta semana. ¿Alguien me pudiera hablar de lo que tratan los capítulos del 1 al 7 de Tercer Nefi? ¿Un resumen breve de Pues todos o un bueno, resumen breve en general? Perdón. Adelante, hermano Ramsés. adelante, Pedro. No, usted primero. Bueno, dale, pues le doy primero yo. Algunos de los principios que leí o que estudiamos en estas escrituras de Tercer Nefi, bueno, más que nada son como las historias de cómo es que el Señor estaba preparando a su pueblo con señales para la venida de Jesucristo, ¿verdad? Habla mucho sobre señales, sobre que el pueblo tuvo este tipo de señales, este tipo de pruebas, pero también cómo eran perseguidos por ser creyentes, ¿verdad? Habla mucho sobre la fe que tenían en ese momento el pueblo y, y cómo es que la persecución empezó a hacerlos, pues también a mover a mucha gente porque pues muchos decían, ¿cómo es que pueden creer en cosas que no han visto, verdad? En el ejercicio de la fe hay muchas preguntas de reflexión y también habla de cómo es que incluso a pesar de haber tenido las señales, el pueblo comienza a olvidarse de ese tipo de situaciones porque pues Satanás envía sus tentaciones, ¿verdad? Y a pesar de tener las evidencias o las señales a la vista, aún así el pueblo fue pronto en olvidarlas. Ese es uno de los principios que creo que son importantes, ¿verdad? De la clase de hoy. Muy bien, hermano Ramsés. En base a lo que usted nos acaba de comentar sobre el contexto de lo que vamos a ver en esta clase y el estudio que hizo entre semana, ¿usted identificó, hermano, alguna verdad en estas escrituras que usted dijera, ¿sabes qué? Cuando estaba estudiando esto durante la semana, yo sentí que esto realmente es verdad porque lo he visto reflejado en mi vida? ¿Hubo alguna experiencia que tuviera de ese tipo? Pues bueno, básicamente que dentro de la clase también menciona que el Señor fortalece a sus santos creyentes, ¿verdad? Entonces, a pesar de las dificultades, el Señor nos fortalece y eso es también en el día a día, ¿no? Personalmente, cuando el Señor nos prueba también, nos fortalece. Respecto a esa fortaleza que Él nos da, pues hay situaciones que pasamos y que decimos, pues a veces que por qué me está sucediendo, ¿no? A mí, a veces con algún principio nos hace creer en estos tiempos difíciles, inclusive, por ejemplo, con las finanzas. Muchas familias se están viendo afectadas y a veces, incluso nosotros, ¿verdad? No quiero decir que estemos mal, pero a veces también batallamos un poquito en ese aspecto
y en estos tiempos que son difíciles, ¿verdad? De que pues la economía está afectando a muchas familias. El Señor nos recuerda que nos ha dado mandamientos que si los obedecemos no nos va a abandonar, y también nos prueba en eso, y si somos fieles también nos da consuelo y fortaleza, ¿verdad? ¿Cómo? Pues por medio de las bendiciones que recibimos, y lo más importante es que nos da el Espíritu para saber identificar esas bendiciones, porque a veces creemos que por nosotros mismos nos las ganamos, ¿no? Ah, pues yo trabajé tantas horas y en base a mi esfuerzo yo lo logré, ¿no? Entonces Él nos hace también ser agradecidos y recordar que no nada más por nuestra propia mano recibimos esas bendiciones. Muy bien, hermano Ramses, muchas gracias por compartir. ¿Alguien más quiere compartir una verdad que encontró durante su estudio semanal de Ben Siguen en estos capítulos que vimos? Pedro, ¿querías tú comentar algo? Pues creo que el hermano Ramsés ya me ganó casi todo, pero sí, efectivamente, durante estos capítulos pues vamos a ver muchas historias, vamos a ver cómo las profecías que había descrito Samuel empiezan a cumplirse, vamos a ver cómo el pueblo nefita tiene que unirse con el pueblo amanita para enfrentarse a los ladrones de Gadiantón, las batallas que van a tener y muchas historias que pues van a empezar a llevarnos como a ver cómo el pueblo de Nefi, los de la iglesia eran atacados, y hasta el punto de que destruyen la iglesia, se divide el pueblo en tribus y destruyen el gobierno. Entonces yo pienso que cada capítulo tiene como un principio, ¿no? Una verdad escondida, una, dos o más verdades, ¿no? Pero entre todas ellas está, cabe señalar como el uso de la fe, cómo debemos utilizar la fe y cómo es que primero debemos de ejercer la fe antes de buscar como recibir una señal, ¿no? Es la que más me gustó, ¿no? Como el pueblo decía, no, es que ya pasaron tantos años desde que Samuel predicó eso y pues no. Y como el pueblo nefita se afligía porque muchos de ellos dice que se entristecieron al ver que efectivamente no se daba señal como de lo que se había predicado. Entonces vemos mucho lo que había dicho Mormón, de que a veces necesitamos como esas señales, ¿no? ¿Cuál era como por lo tanto no contendáis porque no veis, porque no recibís ningún testimonio, sino hasta después de perder vuestra fe? Entonces pasó lo mismo con este pueblo, que muchos de ellos no tenían fe porque no creían que realmente fueran estas cosas y no empezaron a creer sino hasta que vieron las señales. Y luego otro principio que también está muy bueno es que el Señor puede como redimirnos, como limpiarnos por medio de su expresión cuando nosotros llegamos a tener fe en Él. Muy bien, Pedro, muchas gracias por compartir esas cosas. Es valioso que cada uno de ustedes reflexione también en su estudio semanal sobre las verdades que están en las Escrituras y que puedan identificar, así como en los ejemplos que nos dieron el hermano Ramsés y Pedro, los principios verdaderos que nos van a servir para que en el día a día podamos ir fortaleciendo nuestro testimonio y nuestro amor por Jesucristo. Muy bien, muchas gracias por compartir. Ahora quisiera enfocarme en una cierta parte que a mí me llamó mucho la atención de estos capítulos y que tiene que ver con cómo hay creencias y acciones que hacemos nosotros como personas, que hacían los nefitas y los personajes en estos capítulos, que les ayudaban a fortalecer su fe y su conversión, pero también había cuyas creencias y acciones debilitaban su conversión. Ya hemos hablado un poquito sobre esto, pero vamos a identificar en algunos versículos por ahí cosas que debilitan nuestra conversión o que la fortalecen. Y quisiera que me ayudara Gaby, no sé si tienes las escrituras ahí cerca. Muy bien, no sé si me puedes ayudar leyendo Tercer Nefi, capítulo 1, los versículos 5 y 6. Sí, dice, pero hubo algunos que empezaron a decir que ya había pasado el tiempo para que se cumplieran las palabras que habló Samuel de la Amanita, y empezaron a reírse de sus hermanos, diciendo, he aquí, ya pasó el tiempo y no se han cumplido las palabras de Samuel, de modo que han sido en vano vuestro gozo y vuestra fe concernientes a esto.
Muy bien, Gaby. ¿Tú dirías que estos versículos hablan sobre creencias y acciones que fortalecen la conversión o que la debilitan? Pues en este caso, pues aquí los creyentes estaban como siendo perseguidos por los que no creían. Entonces, aquí lo que querían hacer ellos era debilitar la fe de los que realmente sí creían, de los que le habían creído a los profetas que habían profetizado acerca del nacimiento de Jesucristo, de que iba a haber una noche sin oscuridad. Entonces, ellos dijeron, pues ya pasó el tiempo, incluso fueron como perseguidos y ya se estaban como planeando hasta ejecutarlos. Entonces ellos buscaban debilitar la fe de los que eran creyentes. Muy bien, muchas gracias, Gaby. De hecho, vamos a hablar también sobre estos. Ahí mismo, Gaby, si gustas tú también, los versículos 8 y 11, por favor. ¿Tienes el silencio activo, Gaby? No te preocupes. Perdón. Mas he aquí, esperaban firmemente la llegada de ese día y esa noche y otro día, que serían como un solo día, como si no hubiera noche, a fin de saber que su fe no había sido en vano. Y acaeció que fue y se postró en tierra y clamó fervorosamente a su Dios a favor de su pueblo, sí, aquellos que estaban a punto de ser destruidos por motivo de su fe en la tradición de sus padres. Muy bien. Si notan, aquí estamos viendo la persona de quien habla es de Nefi. Nefi, con sus creencias y sus acciones, logró fortalecer su conversión. Él sabía que las señales iban a llegar. Él sabía que la promesa que había hecho el Señor se iba a cumplir. Y estaba buscando revelación porque él se sentía también agobiado por esa persecución que había. Esa persecución que comentó ahorita Gaby. Entonces, sus acciones fueron recurrir al Señor. Hay ocasiones en las que nosotros también somos perseguidos y nosotros también tenemos que, de acuerdo a nuestras creencias y nuestras acciones, fortalecer nuestra conversión y buscar al Señor en todas esas respuestas. ¿Ustedes alguna vez han pensado en las cosas que podemos hacer para mantener fuerte nuestra conversión a pesar de tener oposición? ¿Alguno de ustedes podría compartir algo que hace en su día a día para mantenerse fuerte en el Evangelio? Pues yo creo que lo que acaba de preguntar, hermano, el presidente, nos puede ayudar el ejemplo de Nefi, del que estamos hablando ahorita, ¿verdad? En el versículo 11 de ese capítulo, bueno, en el 10 nos dice cómo es que pues Nefi se afligió, como acaba de mencionar, ¿verdad? Porque pues, también la persecución él estaba haciendo parte de esa persecución. Pero en el versículo 11 dice que fue y se postró en tierra y clamó fervorosamente a favor de su pueblo. Entonces, pues ahí nos está hablando de un principio básico de la iglesia, que es la oración, que nosotros podemos utilizar como Nefi para poder fortalecernos y fortalecer a los nuestros, ¿verdad? Hablando de nuestra familia, de nuestros hermanos en el barrio, de aquellos a los que sabemos que la persecución está llegando, ¿verdad? Y que necesitan esa ayuda. Yo creo que la oración es un principio que nos puede dar eso que le dio a Nefi en ese momento, ¿no? Fortaleza. Muy bien, hermano Rances, muchas gracias. Adelante, hermano Moy. Hermano, yo quiero compartirles Adelante, una experiencia que tuve ahora en el mes de julio en cuanto a este principio que nos muestra aquí en las escrituras y que menciona el hermano Ranceps, que es sobre la oración. Recuerdo que estaba yo pasando por una situación muy difícil. Ahorita por lo de la pandemia falleció mi hermana y posteriormente falleció mi mamá. Pero antes de que falleciera mi mamá, yo me sentía muy, muy afligida.
con una fe muy debilitada. Y entonces oré al Señor, como lo hizo Nefi, pidiendo con todo su corazón y sometiéndose a la voluntad de Dios, sabiendo que Él me iba a responder, no dudando, porque era mucho, mucho mi pesar, y ese pesar me permitió no dudar. Entonces, cuando yo terminé de hacer mi oración, mi hija me vio y me dijo, ya oraste, mamá, debes de tener tranquilidad. ¿Qué te contestó el Señor? Y en ese momento le dije que tenga más fe. Y para mí fue un aprendizaje muy grande, hermanos, muy, muy, muy grande. Si bien había tenido y tenía yo un testimonio también de la oración, pero de diferente forma, en otra circunstancia, no tan afligida como en esta ocasión, pero mi oración fue contestada, y al igual que Nefi, en esta ocasión que le dijo, sé de buen ánimo, levántate y sé de buen ánimo. Y el Señor me contestó y me bendijo, hermanos. Entonces, yo creo que cuando recurrimos a este principio, pues somos altamente bendecidos. Muy bien, hermana, muchas gracias. Hermano Moy, ¿quería compartir también usted algo? Sí, gracias, presidente. Buenas tardes, hermanas. Ahí, de lo que han comentado, hace algunos, pues hace algún tiempo, leí un discurso que hablaba acerca de la conversión. Hay una frase que dice, un miembro. Hermano, si gusta quitar el video para que lo escuchemos mejor porque se corta y si gusta de nuevo comenzar. Sí. A ver ahí. A ver ahí si me escucho mejor. ¿Sí? Perfecto. Muy Sí, bien, se escucha bien. comentaba de que hace algún tiempo leí un discurso que hablaba acerca de la conversión. Y muy bien, que un miembro convertido es un miembro convencido, y un miembro convencido es un miembro convertido. Entonces, aquí, pues, las acciones, con nuestro andar, y ciertamente ahorita, ¿verdad? En la actualidad, pues a veces muy tranquilos, entonces, yo creo que en la actualidad, pues aquí una verdad que yo descubrí aquí es de escucharlos, ¿en qué tipo de escucharlos? Pues, por ejemplo, yo recuerdo hace un tiene que ser centrado en el Hermano Moy, hogar, ¿verdad? hermano Moy, Sí. ay, disculpe que ¿Ya me... no se me escucha? Sí, es que de pronto lo escuchamos y de pronto no, como que tiene ahí una intermitencia. Ah, ok. Déjeme ver, creo que ya sé qué está pasando. Déjeme, le quito aquí una cosita. Si gusta continuar y ahorita participo más adelante. Adelante, gracias, hermano Moy. ¿Sí? Bueno, estábamos comentando que en este primer capítulo también comentaba que se dieron las señales, ¿cierto? Y pasaron mucho tiempo de paz con estas señales porque hubo tranquilidad debido a las señales. Pero también pasaron los años y llegó a la escena una banda de ladrones, los ladrones de Gadiantón.
Entonces, en los versículos 29 y 30, no sé si Gaby nos puedes ayudar. Versículos 29 y 30. Ya te agarré de carrito, ¿verdad? Todos los versículos los lees tú. Dice, y también hubo causa de mucha tristeza entre los lamanitas, porque he aquí, tenían muchos hijos que crecieron y aumentaron en años hasta actuar por sí mismos. Y unos eran soramitas, y unos que eran soramitas los indujeron con sus mentiras y sus palabras aduladoras a unirse a esos ladrones de Gadiantón. Y así fueron afligidos también los lamanitas y empezaron a decaer en cuanto a su fe y rectitud por causa de la iniquidad de la nueva generación. Saben que a mí me llamó mucho la atención, no recordaba explícitamente que en estos versículos decía la nueva generación. Y esa es una frase que se escucha siempre, ¿no? En el día a día escuchamos de las nuevas generaciones que vienen y que hay preocupación por las nuevas generaciones. Entonces, lo que quería preguntarles ahorita, hermanos, respecto a esto, es que ustedes también han sentido aflicción cuando la nueva generación empieza a decaer en su fe y en su rectitud. ¿Les ha pasado ese sentimiento? A mí sí. Pues A a mí ver, también. adelante, adelante. Cuando estaba viendo esta parte, estaba yo pensando sobre, bueno, más adelante viene una pregunta que dice que, ahorita a lo mejor lo vas a mencionar, que el pueblo estaba siendo perseguido hasta la muerte, ¿no? Y que le decían, pues si crees te vamos a matar. Y si no pasa lo que tus profetas dijeron, y se da el tiempo que dijeron que iba a pasar y no pasa, te vamos a matar. Entonces, pues ahí pregunta, ¿qué pensaríamos o qué sentiríamos nosotros si estuviéramos así, amenazados a lo mejor de muerte por causa de nuestra fe? Y me puse a pensar en la nueva generación. O sea, ¿qué estoy haciendo yo para contribuir a que a lo mejor yo puedo testificar por mí mismo, ¿verdad? De que si me dieran esa situación, por como fui enseñado y por como mi fe fue fortalecida desde muy joven, ¿verdad? Con todos los recursos que la iglesia tiene, con seminario, con instituto, con las escrituras, con los programas de jóvenes para jóvenes, ¿verdad? Cuando estaba en esa organización. Yo puedo asegurar en la misión, ¿verdad? También el haber tenido la experiencia de servir en una misión y todo eso que fue fortaleciendo mi fe y mi testimonio, pues a lo mejor yo por mí sí podría dar una respuesta, ¿no? De que pues ni modo, pase lo que pase, el Señor proveerá porque tengo evidencia de ello, ¿verdad? Porque realmente tengo evidencia de que el Señor me ha demostrado que con sus bendiciones y con las experiencias que he tenido, y ha fortalecido mi testimonio en base a esas experiencias. Entonces, es lo que me puse a pensar, cómo es que estamos contribuyendo para que la nueva generación tenga ese tipo de experiencias que fortalezcan su fe. Entonces, sí es un poquito complicado porque en estos tiempos está más difícil. O sea, si a lo mejor en nuestros tiempos fue complicado, ahora es un poco más difícil y es más necesario todavía que hagamos cosas para fortalecerlos, empezando pues a lo mejor por nuestros hogares, ¿verdad? Por nuestros hijos, porque ellos crezcan en un ambiente que les permita ser parte de esos principios, que les permita tener el testimonio cuando lleguen a sus hijos, de que, pues porque mi papá me enseñó que esto era lo correcto y que pues así lo manda el Señor, yo también lo voy a enseñar a mis hijos. A lo mejor es una oportunidad muy grande que tenemos en este tiempo al ser padres, ¿verdad? Empezar por ahí y pues también con todos nuestros jóvenes del barrio. Es también una buena oportunidad, ¿verdad? Muy bien. Ahora quisiera que pasáramos al segundo capítulo de Tercer Nefi. Y no sé si hermana Martínez me ayuda a leer los versículos del 1 al 3. Sí. Dice, y sucedió que así pasó
el año 95, también en el pueblo comenzó a olvidarse de aquellas señales y prodigios que había presenciado y asombrarse cada vez menos de una señal o prodigio del cielo, de tal modo que comenzaron a endurecer sus corazones y a cegar sus mentes y a no creer todo lo que habían visto y oído, imaginándose alguna cosa vana en sus corazones, que aquello que efectuaba por los hombres y por el poder del diablo para extraviar y engañar el corazón del pueblo. De este modo, Satanás de nuevo se apoderó del corazón de los del pueblo, al grado que les cegó los ojos y los condujo a caer, que la doctrina de Cristo era una cosa insensata y vana. Y ocurrió que el pueblo empezó a aumentar en la iniquidad y en las abominaciones, y no creyeron que se manifestarían más señales ni prodigios, y Satanás andaba por todas partes extraviando el corazón de los del pueblo, teniéndolos y haciéndoles cometer grandes iniquidades en la tierra. Bien, aquí hablamos de cómo Satanás pues estaba tentando, ¿verdad? A las personas que, a pesar de haber visto el cumplimiento de las señales de la venida del Salvador, estaban siendo desviados en su camino por las tentaciones de Satanás. Y esto a mí me hizo reflexionar en las muchas veces en las que yo, que conozco de las verdades del Evangelio, que he hecho convenios con el Salvador, a veces me dejo influenciar por ciertas cosas que me desvían un poco del camino. Pero recuerdo también, con mucha convicción y con mucho amor, los convenios que hice con el Salvador. Y el hecho de saber que Él siempre cumple sus promesas, que la palabra del Señor siempre se va a cumplir, me hace sentir a mí paz y tranquilidad de saber que en ese convenio, si yo cumplo con mi parte, el Salvador va a cumplir con la suya. Y me ayuda a alejarme de esa tentación y a distinguir la verdad del error. Entonces, ese es un principio que yo aprendí de estos versículos. Si se fijan, los versículos hablan propiamente de puras cosas malas, ¿no? O de puras tentaciones de Satanás. Pero aún así, en esos versículos podemos encontrar joyas y tesoros valiosos que están enterrados ahí en las Escrituras. Que lo único que tenemos que hacer es rascar y buscar ese tesoro que está ahí. Un principio que nos pueda ayudar a salir adelante día a día. Yo de esos versículos aprendí que el Salvador siempre cumple sus promesas, siempre y cuando yo cumpla con el convenio que hice con Él. Y Él me va a proteger y me va a ayudar a proteger a mi familia, a esas nuevas generaciones que son mis hijos. Me va a ayudar también a bendecir a mis antepasados a través del trabajo en historia familiar. Y me va a ayudar a mí en el presente, en el ahora, a obtener las bendiciones que Él quiere para mí a través de mi obediencia y mi fidelidad al Padre Celestial. Y ya eché yo mucho rollo, entonces los voy a dejar participar a ustedes también. Ándale, hermana, adelante. Algo que quisiera compartirles es que, si bien es cierto, a veces pues el mundo, nuestras preocupaciones, aflicciones, pueden debilitar nuestra fe. Algo que a mí en el transcurso de mi vida alguna vez me pasó es que me sentía yo muy, muy triste, hermanos, y me sentía débil en mi fe, y recuerdo mucho que aquella vez, después también de orar, me acuerdo que vino como una respuesta a mi corazón, y me vinieron una serie de pensamientos de recordar. Yo creo que eso es algo muy bueno cuando nos sintamos débiles. Tenemos que recordar, como comentaba usted, como el plan de felicidad, los convenios que yo hice con el Señor, y otra gran verdad, que somos sus hijos. Pude fortalecerme en mis testimonios, la importancia de fortalecer nuestros testimonios, porque son como anclas que nos permiten estar firmes. Si bien
algo que aprendí de mi hija, decía, no hay que renegar, mamá, de todas las aflicciones, de todas las pruebas, de todas nuestras debilidades, de nada de eso hay que renegar. Porque nosotros antes de venir a este mundo estábamos deseosos de venir y poder pasar por todo ello. Y somos espíritus valientes. Y yo sé que somos hijos de un Padre Celestial que nos ama mucho y que somos muy bendecidos por conocer estas verdades. Y agradezco por ello y me compromete a abrir mi boca y compartir el Evangelio con otras personas que no lo tienen. Y que no se me olvide, porque ese es otro principio que aprendí en esta clase, es que una vez recibidas estas bendiciones, que no se me olviden, porque han fortalecido mi testimonio. Entonces, también, ¿qué tenemos que hacer? Cuando vengan milagros en nuestras vidas, cuando tengamos oraciones contestadas, cuando seamos bendecidos, que no se nos olvide, que fortalezca nuestro testimonio y que cuando venga la prueba sean anclas para seguir firmes en este tiempo de probación. Excelente, hermana. Muchas gracias por compartir. Y muy bien, ahora quisiera que pasemos al capítulo número 5 de Tercer Nefi. Ándale, se me puso el silencio solito. A ver. Hermano Moy, a ver si ya se escucha su audio. ¿Me ayuda leyendo el versículo 13 ahí del capítulo 5, por favor, de Tercer Nefi? A ver si ya se escucha. Ya lo escuchamos mejor. Que dice 13. He aquí, soy discípulo de Jesucristo, el Hijo de Dios. He sido llamado por Él para declarar su palabra entre los de su pueblo, a fin de que alcancen la vida sempiterna. Muy bien, hermano. Solamente el 13. Solamente el 13. Y me voy a enfocar solo en una frase del versículo 13. Dice, soy discípulo de Jesucristo. Dice, he aquí, soy discípulo de Jesucristo. ¿Qué significa ser un discípulo de Jesucristo, hermano Moy? Ser un discípulo, pues, es ser un seguidor y al ser un seguidor, pues, queremos emular lo que él hace, ¿verdad? Lo que él hizo. Entonces, al emular sus acciones, nosotros queremos ser como él. Muy bien. De hecho, en los versículos que estudiamos ahora entre semana, en los capítulos del 1 al 7, hay muchos discípulos de Jesucristo. Y hay registro de las creencias, de las acciones y de las cualidades de los discípulos de Cristo. ¿Recuerdan algunas de esas cualidades, creencias, acciones que vienen descritos en estos versículos, en estos capítulos? A ver, dígame, ya mencionamos algunas. ¿Qué se acuerdan? A ver, Pedro. ¿Me puede repetir otra vez la pregunta? Claro que sí, Pedro. Estábamos viendo en el versículo 13 que empezaba con, he aquí, soy un discípulo de Cristo, de Jesucristo. Y decíamos que en todos los capítulos que hemos estudiado esta semana de Ven, Sígueme, e incluso al principio de esta clase mencionamos algunas cualidades, creencias y acciones que tienen los discípulos de Jesucristo. ¿Recuerdas algunas de ellas que vimos o que estudiaste entre semana? Bueno, sabemos que el camino del discipulado consta en tomar sobre nosotros el nombre de Cristo y a veces es bueno preguntarse, bueno, ¿cómo podríamos tomar nosotros el nombre de Cristo? Y esto en cierto modo quiere decir que nosotros debemos de ser un ejemplo para las otras personas, así como Jesucristo poseía todas estas cualidades y siempre buscaba cómo ayudar a sus hermanos y demás. Así nosotros que tomamos el nombre de Cristo debemos buscar siempre hacer lo bueno, ayudar a los demás, ser un ejemplo para nuestras familias, ser un ejemplo para nuestros conocidos amigos y siempre buscar como el modo de que nuestros actos lo honren a Él y honren a nuestro Padre que está en los cielos. Y de este modo entonces las personas podrían
ver que lo que hacemos es bueno y acercarse un poco más a Dios. Y me gusta un poquito, voy a ver un poquito más de cómo esto a veces funciona. Y me acordé que estaba Nefi lamentándose por su pueblo, ¿no? Y dice que él subió a una torre que tenía en su jardín y al ver que estaba orando, entonces dice que la gente se acercó para ver por qué oraba. Y a veces nosotros pensamos que son pequeñas acciones que no van a llamar la atención de las personas, ¿no? Pero a veces esas pequeñas acciones que pueden llegar a ser tan simples como orar o dar gracias o etcétera, pueden llegar a cautivar la atención de las personas. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Que las personas puedan ver que nosotros realmente testificamos de Cristo, no solo en palabras, sino en actos. Muy bien, Pedro, muchas gracias. Ahora que lo dijiste, recordaba unos versículos que están aquí en Tercer Nefi, en el capítulo 6, que hablaba un poco sobre el orgullo y la jactancia que tenían algunos de las personas en el pueblo de Nefi cuando les estaba yendo muy bien, después de que se deshicieron de los ladrones de Gadiantón. Y empezaron a ensalzarse en orgullo, pero había también otras personas que eran humildes. No sé si, a ver, Pedro, pudieras ayudarme ahí en Tercer Nefi 6, en el versículo 13, creo. A ver, léemelo, por favor. ¿Sí me escuchaste, Pedro? Si quieres yo lo puedo leer, hermano, ¿eh? Adelante, Ramsés, por favor. Sí, pues lo estoy Sí. buscando. Un momento. Ok. Sí, te esperamos, Pedro. Versículo 11. 13. Capítulo 6, versículo Del 13. capítulo. Tercer Nefi, Ok, capítulo dice: 6, versículo 13. algunos se ensalzaban en el orgullo y otros eran sumamente humildes. Unos devolvían injuria por injuria, mientras que otros sufrían injuria y persecución y toda clase de aflicciones, y no se volvían e injuriaban a su vez, sino que eran humildes y contritos delante de Dios. Entonces ahí vienen unas cualidades de los verdaderos discípulos del Señor, ¿no? Ya hemos dicho que nosotros buscamos emular todas las cualidades que tiene Cristo, todas sus características, y vemos que sí es posible. A veces, bueno, yo en algún tiempo llegué a sentir que cómo puede ser posible que yo llegue a tener las cualidades de Cristo. Si Jesucristo es Dios, es un Dios, y yo solo soy un humano, y a veces es un tipo de pensamiento que podemos llegar a tener, de cómo podré yo tener esas cualidades de Cristo, cómo voy a poder llegar a ser verdaderamente un discípulo del Salvador. No sé si ustedes han tenido ese sentimiento, pero cuando se me quita, cuando recuerdo que soy un hijo de Él, que cuando estuvimos en nuestro tiempo de nuestra vida preterrenal, estuvimos junto a Él y estuvimos desarrollando cualidades espirituales junto con Él. Él fue el mayor de todos nosotros. Él fue el que desarrolló más cualidades. Sus cualidades rebasan por mucho las cualidades de todos nosotros los demás juntas. Pero aún así tenemos la capacidad que Él tiene. Y Él ha impuesto estas leyes, estas normas, estos mandamientos y este evangelio en nuestro tiempo de probación terrenal para que nosotros podamos desarrollarnos y llegar a ser como Él. Él ha establecido el camino para que nosotros podamos ser discípulos verdaderos de Él y poder llegar a ser dioses como Él lo es. Y ya me apasioné y hablé mucho. Ay, disculpen. No sé si ustedes... Está bien, presidente. No sé el si espíritu. Gracias, gracias. No sé si ustedes puedan compartir cómo hacen ustedes para recordar que pueden llegar a ser o que ustedes son discípulos de Cristo. ¿Cómo pueden desarrollar todas esas cualidades? Pueden
esas aptitudes, pueden tener esa creencia, pueden realizar acciones que los conviertan en discípulos verdaderos de Jesucristo. Adelante, Gaby. Sabes que es cierto lo que estabas comentando. De repente nos puede agobiar el hecho de querer tener muchos atributos parecidos a Jesucristo, el sentir que somos muy imperfectos en ciertos principios o en ciertas cualidades que deberíamos de tener. Y de repente cuando a mí me llega a pasar eso, porque yo digo, ay, ya estoy mejorando en esto, híjole, pero esta parte ya la dejé a un lado. Entonces, a mí me llega a pasar como que constantemente, y yo lo que trato de hacer es igual, o sea, tratar de perfeccionarme a lo mejor en algún principio y ser constante y ser perseverante en él, línea por línea, precepto tras precepto. Entonces, recuerdo un discurso, creo que fue el elder Jeffrey R. Holland, en donde decía que nosotros no tenemos que querer hacer todo de una misma vez o no tenemos que compararnos con nadie. Nosotros tenemos que superarnos a nosotros mismos y mejorar algún principio con la ayuda del Salvador. El hecho también de poder nosotros como recordar nuestras experiencias espirituales que hemos tenido, nos dan como esa fortaleza y nos ayudan a recordar principios que nosotros pusimos en práctica en algún momento de nuestra vida. Entonces, en lo personal, eso me ayuda a mí a poder perfeccionar algún principio y pues en el día a día ir mejorando, pero siempre con la mira puesta en el Salvador, el saber que si soy humilde de corazón, quiere decir que estoy dispuesta a hacer su voluntad y todo lo demás, Él va a añadir el poder a esos esfuerzos que yo hago. Excelente, Gaby, muchas gracias. Pedro, ¿quería participar también? Voy a intentar como comentar brevemente lo más que pueda. Hace poquito que estábamos hablando de la historia de cómo vivían los creyentes en aquella época, las dificultades que tenían que enfrentar y el desafío que implicaba que la nueva generación pues estuviera siguiendo sus propios ideales, ¿no? Sus propios motivos. Y por ahí he oído a veces que han dicho que la iglesia siempre ha estado a una generación de desaparecer. Sabemos que no va a ser así, la iglesia no va a desaparecer, pero lo he escuchado. También he escuchado que la generación actual es la que está mejor preparada, mejor calificada y por así decirlo, como la generación definitiva. Y a veces que estamos hablando de esto, me ponía a pensar yo si realmente es así para nosotros a veces. Como un joven, pero así, la verdad es que tuve esa grandiosa bendición de nacer en una familia que ya conocía el Evangelio y tener unos padres amorosos que me quedaran y convivir con muchos hermanos de la iglesia. Y debo decir que a veces es muy difícil preguntarse esto, porque conforme avanzamos nosotros también avanza el tiempo y el mundo va cambiando. Entonces, brevemente a lo que voy. Sí ha habido muchos momentos en los que me he preguntado si soy buen discípulo, cómo puedo ser un discípulo. A veces me digo que me falta, no sé, más paciencia, más amor. Y recientemente, hace un año, saqué mi bendición patriarcal. Y cuando la recibí, pues no, no me pareció la gran cosa porque no veía tanto texto como yo esperaba. Pero había muchas verdades ahí que en cierto modo me impactaron bastante. Y recuerdo que mi bendición patriarcal decía que yo era un espíritu muy inteligente y que era un ser que estaba muy preparado y que tenía muchísimos dones y que yo podía como tener muchos de esos dones y que en cierto modo me parecía a Jesucristo y que debía de seguir sus huellas y que sus huellas estaban marcadas en mí. Y lo leí y me pregunté, bueno, ¿cómo podría ser esto, verdad? Si yo carezco de pues todos estos dones que tiene Jesucristo. Y intenté hacer una lista de todas mis cualidades y, ¿cómo decirlo? Nunca pude terminarla ahí. Y realmente me di cuenta que no tenía todas esas cualidades que decía mi bendición patriarcal. Pero también por ahí escuché que realmente el camino del discipulado no consiste en ser perfectos, porque no vamos a poder llegar a ser perfectos. Pero consiste en hacer nuestro mejor esfuerzo y
y buscar como siempre el modo de progresar y mejorar. Y eso es una cualidad que tenemos nosotros los humanos. Somos seres imperfectos, pero aunque estamos sujetos a equivocarnos y fallar, estamos también sujetos a ese proceso evolutivo que nos hace o nos permite aprender de nuestros errores y mejorar. Entonces, siempre que escucho esto y siempre que a veces me cuestiono, bueno, yo soy parte de esta generación que debería de estar mejor preparada, a veces me digo, bueno, tal vez no, pero lo único que puedo hacer es mi mejor esfuerzo y buscar cómo tener fe y de poco en poco llegar a recuperar parte de mis dones y cualidades. Muy bien, Pedro, muchas gracias por compartirlo. Es muy valioso. Y quisiera que viéramos un último tema antes de terminar la clase, que tiene que ver con cómo afrontó el pueblo de Nefi la amenaza de los ladrones de Gadiantón. ¿Alguien pudiera darme un breve resumen de qué fue lo que hizo el pueblo de Nefi para enfrentarlos y desterrarlos? ¿Alguien lo recuerda? Vamos a darle chance a Ramsés. Vamos a darle chance a Ramsés. Bueno, pues aquí en los capítulos habla mucho, bueno, de todo lo que hemos venido estando hablando, de los principios que hemos estado hablando, son realmente los que hicieron que el pueblo pudiera, pues, hacer eso, ¿verdad? Y básicamente el testimonio de aquella gente, de aquellas personas, fue el que hizo que, pues, al final de cuentas el pueblo recibiera fortaleza, ¿verdad? El firme testimonio de que ellos sabían que todas esas señales que habían ocurrido y todas esas señales que los profetas de la antigüedad habían testificado eran reales. La clase también nos invita a eso, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros podemos dar testimonio de que los profetas testifican las verdades que el Salvador quiere que obtengamos y que el Señor quiere que obtengamos? Y la promesa más grande que tenemos y que el Señor ha dado es que todo aquello que salga de la boca de sus profetas se va a cumplir, ¿verdad? Y eso es parte de fortalecer nuestro testimonio, es parte de lo que en este caso el pueblo en las escrituras menciona aquí, que hicieron. Dice que hubo muchos que testificaron las cosas concernientes a Cristo y que lo hicieron intrépidamente. Me gusta esa palabra que viene aquí en el capítulo de 3 Nefi 6. Dice que testificaron intrépidamente ante aquellos que no creían. Entonces, el Señor nos va a dar esa fortaleza. Y si nosotros seguimos a los profetas y seguimos lo que ellos nos dicen, nuestro testimonio se va a fortalecer a través del de ellos, que obtienen relación directa de nuestro Padre, y nosotros podremos hacer eso, dar testimonio para evadir o evitar aquellas bandas de Gadiantón que nos topemos en nuestra vida. Muchas gracias, Ramsés. Muy bien, y tienes mucha razón. Los nefitas estaban unidos en el Señor y tenían fe y confiaban en el Señor y en sus promesas, y eran intrépidos en las cosas que tenían que hacer porque sabían que tenían el respaldo del Señor. ¿Cómo lograron esto? Esto lo lograron, y esto me llegó a mí como revelación al estudiar esto. Ellos, si se fijan, el rey les mandó que ellos recogieran todas sus cosas, que dejaran sus terrenos, que dejaran sus casas, pero que se llevaran sus bueyes, su sembradío, sus cosechas. Todos se llevaron todo y se juntaron miles de ellos en un cierto lugar y estaban fortificados. Había alrededor de ellos personas que los estaban cuidando de día y de noche de las amenazas de esta banda de Gadiantón. Entonces, esto es una semejanza de lo que hacemos nosotros al congregarnos y al unirnos unos con otros.
al estar al pendiente cada uno de nosotros como miembros de cómo estamos, de qué necesitamos. Nosotros podemos ser escudos de otras personas que necesitan de nuestro apoyo, que necesitan que se fortalezcan con nuestro testimonio. Pedro, ¿quería opinar algo? Adelante, Pedro. Ya me ganó, pero sí, Laconeo, creo que era el juez superior en aquel momento, fue que le dijo al pueblo, pues, pueblo, hagamos esto, y los reunió en un grupo, y como dice, construyó fortificaciones alrededor de ellos para protegerlos. Y de este modo los ladrones de Gadiantón no podían robarles ni tomar alimentos, ni podían tomar recursos para su sustento. Y otra cosa que también me llamó mucho la atención es que dice que era tradición antigua de los nefitas que colocaban como capitán un hombre que tuviera, un hombre que fuera de Dios, que pudiera como tener ¿cómo decirlo? Contacto con él, por así decirlo. Entonces dice que llamaron a un capitán, no me acuerdo cómo se llamaba, era como Guidoni o algo así, y dice que le preguntaron qué debían de hacer, si debían de ir a atacarlos o si debían de ir al desierto a buscarlos, y él les dijo, pues, ¿saben qué? Voy a consultar al Señor, pero considero que es prudente que no ataquemos a los ladrones porque ellos nos pueden destruir. Entonces me gusta cómo ellos buscaron consultar a un hombre que, si bien no era profeta, él consultaba a Dios. Entonces, otro ejemplo, además de estar en lugares santos y congregarnos nosotros, es que busquemos siempre la guía de nuestros profetas o de nuestros líderes, porque ellos van a poder ayudarnos a guiar, a ser guiados, ¿no? Por así decirlo. Excelente, Pedro. Ya me ganó toda la clase, Pedro. Ya dijo todo lo que quería decir. Pero creo que es correcto. Fíjense, estaba yo pensando que en estos tiempos de pandemia, en la que no nos podemos congregar físicamente en la capilla, pero estamos congregados en nuestro hogar, con nuestra familia. Nuestro hogar debe de ser nuestra fortificación y debe de ser un lugar apropiado para que otros también se fortifiquen. También tenemos la oportunidad de congregarnos a través de estas conferencias. Podemos estar al pendiente de otras personas a través de una llamada, de un mensaje, de una videollamada, de WhatsApp. Entonces, hermanos, ya se nos terminó el tiempo y yo solo quiero terminar dándoles mi testimonio de que sé que hay muchos principios, hay muchas verdades y hay mucha doctrina en los capítulos que leímos esta semana. Y sé que este tiempo no es suficiente para que analicemos y hablemos de todos ellos, pero durante la semana tenemos tiempo suficiente para seguir adquiriendo los testimonios, fortaleciendo nuestro testimonio a través de los principios que encontramos en las Escrituras. Yo sé que si buscamos las cualidades de Cristo, si leemos las Escrituras, si nos congregamos y seguimos buscando fortalecer nuestro testimonio estando cerca de personas que tienen esas cualidades y aptitudes de un discípulo de Cristo, nosotros las vamos a llegar a obtener y a desarrollar. Y esta es la clase que yo les quería compartir y lo hago con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, a menos de que alguien tenga algún otro comentario, le pediría la última oración a Gaby, por favor. Da un minutito, Gaby, a ver si alguien quiere comentar algo. Súper resumen, breve, así 10 segundos. Adelante, Pedro. Bueno, principalmente me gusta mucho que uno de los mensajes principales que vamos a aprender de esta clase es que en esos momentos de dificultades, de adversidades, busquemos siempre la fe. En aquellos momentos en los que nos detengamos o fallemos o seamos atacados y nos cuestionemos, ¿estoy haciendo lo correcto o debo seguir haciendo esto? Como los creyentes en aquel momento, cuando eran atacados por todo esto, vemos que afrontar muchas dificultades, que no confiemos en nuestra propia fuerza, sino que tengamos fe nuevamente en todo, que tengamos fe en el Salvador, en su expiación, y que volvamos a creer en aquellas promesas que Él ha hecho. Y si hacemos esto, entonces Él, como dice, Él nos alimenta y nos fortifica y provee los medios necesarios para que cumplamos lo que nos ha mandado. Entonces,
en estos tiempos difíciles que sigamos recordando eso, ¿no? Muchas gracias, Pedro. Gaby, gracias. Padre Celestial, en esta tarde te damos muchas gracias por haber podido tener esta clase. Gracias, Padre, por esta tecnología que tenemos y por medio de ella podemos tener reuniones que nos edifican y que podemos aprender principios que podemos aplicar en nuestra vida. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad y porque nos has mostrado el ejemplo a seguir para llegar a ti. Queremos pedirte que puedas ayudarnos a poder tener la habilidad de siempre hacer tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a poder dejar grabados en nuestros corazones estas enseñanzas, estos principios, y que mediante eso nuestra vida pueda ser mejor. Ayúdanos a poder compartirlas también con las personas que lo necesitan, para que puedan también tener una luz en su vida, así como la tenemos nosotros. Estamos agradecidos de todo esto y también te damos las gracias por todo lo que nos das. Y te suplicamos estas cosas en el sagrado nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén.